Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Hola, hola mis hermanos y hermanas. Dios les bendiga grandemente. El título de esa enseñanza es Las apariencias engañan. ¿Qué le parece? ¿Alguna vez, hermano y hermana, o amigo que me escucha, alguna vez se ha equivocado usted al pensar que alguien es bueno o especial, pero conforme pasa el tiempo, usted se va dando cuenta que las intenciones de esa persona eran contrarias a lo que aparentaba? Bueno, lo opuesto también es cierto. Hay personas que han sido descalificadas y menospreciadas, pero lo que muchos no se percataban es que dentro de aquella persona que ellos descalificaron, menospreciaron, subestimaron, dentro de esa persona se encontraba el potencial para realizar grandes hazañas. ¿Cuántos recuerdan la historia de aquel pastor de ovejas que llegó a ser rey? Imagínese usted, alguien diría que jamás un simple pastor de ovejas llegaría a ser rey. ¿Y quién diría que aquel jovencito, claro que que todos sabemos que estamos hablando de David, quién diría que aquel jovencito fue menospreciado por su padre? ¿Cómo fue menospreciado por su padre? Cuando llegó Samuel a ungir a uno de los hijos de Isaí, Isaí es el papá de David. Dice la palabra de Dios que Isaí hizo pasar, yo creo que fueron 6 hijos delante de Samuel, y Samuel los veía hermosos, altos, esbeltos, y decía a Samuel que conforme pasaba cada uno, de cierto ese es el ungido del Señor. Y Dios le decía, no, sino que yo lo he hecho, o sea, yo lo he hecho como rey, no es este que yo quiero ungir. Y le decía a Isaí, Isaí, ¿tienes otro hijo? Sí, claro, hazlo pasar. Y Samuel decía, de cierto este es el ungido del Señor. Y Dios decía, no, no, Samuel, decía Dios al profeta Samuel, no, Samuel, sino que yo lo desecho. Y así pasaron todos ellos. Dice, yo los desecho porque yo no miro la apariencia. Yo no miro la apariencia. Para Samuel, aquellos hijos de Isaí se veían inteligentes, esbeltos, fuertes, fornidos. Eran, claro, ellos estaban en el ejército, ¿verdad? Gente corpulenta. Y Dios dice, no, yo no yo los desecho, o sea, yo no los elijo a ellos, no los desecha lógicamente como pueblo, no los desecha lógicamente como personas, pero sí los descalifica, ¿verdad? Como ungidos, para ser ungidos como rey. Bueno, entonces pasaron los hijos de Isaí, y mire cómo ese padre de David lo menosprecia, y se queda Samuel pensando, ya, pero ya, y Dios me dijo que uno de tus hijos iba a ser rey. Y Dios no ha escogido a ninguno de esos, creo que eran 6 hermanos, ninguno de esos 6 que tú has hecho pasar delante de mí. Tendrás otro hijo. Y llega Isaí y le dice, bueno, tengo otro hijo, pero está allá, lo dejé allá cuidando a las ovejas. Imagínese usted, Isaí mismo descalificando a David. Hazlo llamar porque de cierto este es el que Dios ha ungido. Este es el que Dios ha elegido. Bueno, Isaí llega y trae a David, y Samuel lo unge como rey. Ahí comienza la historia. Lo que quiero que vean es que el mismo papá de David, este, jamás se imaginó que un simple pastor de ovejas era el ungido, el que Dios iba a ungir como rey. Bueno, David fue menospreciado también por sus hermanos, ¿se acuerdan? Con la historia de Goliat, decía, ¿quién es decía David a sus hermanos, ¿quién es este incircunciso que reta a los escuadrones de Israel? Y los hermanos decían, ¿quién eres tú? Vaya, vaya, cuida las ovejas, vaya, 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 haga el trabajo que te mandó mi padre a hacer. No estés aquí, no estés aquí, David, entre el ejército, tú no eres parte de nosotros. Vaya, cuide las ovejas. Y así humillaban y menospreciaban a David sus propios hermanos. Entonces vemos también, vamos a ver como el mismo rey Saúl, ¿verdad? El rey de Israel menosprecia a David y le dice, David, pero cuando David se presenta ante el rey Saúl, le dice, yo mataré al gigante. Y Saúl le dice, pero que ese es un muchacho, un jovencito apenas, no has sido capacitado para la guerra. Entonces David le dice, sí, pues yo he matado osos y leones. Bueno, y Saúl al final le dice, bueno, ve, y que Dios esté contigo. No podía ponerse ni una armadura. Bueno, el mismo Saúl le dice, "Ey, vaya, sí, sí, sí. Ay, vamos a ver qué pasa". Y bueno, Saúl también decía, Dios mío, seguro Saúl pensaba que lo iban a matar o algo así, bueno. Y para colmo, David menospreciado por el mismo Goliat.
Ahí llegan de Goliat, se presentan ante Goliat para guerrear, para luchar contra él. Y le dice Goliat, ¿acaso soy perro yo para que venga conmigo con palos, ¿verdad? Y toda esa cosa. Me envían a un muchacho apenas, ¿por qué no me envían a un hombre de guerra? ¿Quién eres tú? Bueno, y etcétera, etcétera. Comienza Goliat a humillar, a menospreciar, a subestimar a David. Bueno, lo que ninguno se imaginaba era que dentro de ese jovencito se encontraba un gran potencial. Cuán a menudo las apariencias engañan. A continuación, Cristo nos va a sorprender a todos nosotros con una imagen muy similar a la de David. Me refiero a la parábola de la semilla o el grano de mostaza. Y voy a leer para ustedes el Evangelio según Lucas, capítulo 17, versos 5 al 6. Dice así la escritura. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Bueno, esto nada más a manera de detalle, esto aumentanos la fe. Hermanos, las personas piensan que pueden tener una fe increíble de un pronto al otro. Y he escuchado ministros decir, venga, si alguien quiere más fe, venga para orar por usted. Y soplan y todo eso, y los ministros y ponen manos en la cabeza, reciban fe. Y eso no es así. Eso no funciona así, hermano. La fe no funciona así. Así no se recibe la fe. Si la fe se hubiese recibido así, créame que Cristo Jesús hubiera orado por sus discípulos con base a esa petición de aumentanos la fe, pero en lugar de eso, el Señor Jesucristo les da una enseñanza a ellos para que comprendan acerca de cómo funciona la fe. Dice el verso 6, estamos en Lucas 17:6 ahorita. Entonces, el Señor dijo, si tuvieras, dice la versión Reina Valera, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Otra versión que me encontré dice, si tuvierais la fe de un grano de mostaza. Me gusta más esta versión. Si tuvieras la fe de un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Mire usted, hermanos, cuántas cosas están arraigadas en nuestra vida, que nos estorban en nuestro crecimiento, que están ahí arraigadas. Y Dios dice que solo, dice Cristo, el Señor, que solo con fe se puede arrancar y podemos decir así, a ese sicómoro, a ese árbol grande que está arraigado en nosotros, decirle desarráigate y plántate en el mar. Dice, y os obedecería. Bueno, hermanos, el grano de mostaza es una de las semillas más minúsculas que el ojo humano puede ver. Su tamaño, escucha lo que le voy a decir acerca de esa semilla. Su tamaño es de tan solo 1 milímetro de diámetro. Pero cuando germina, se transforma en un arbusto que es capaz de alcanzar los 4 metros de altura. Lo que Cristo estaba transmitiendo a sus discípulos con la imagen del grano de mostaza era hacerlos reflexionar sobre lo siguiente. No limiten su visión al mirar la apariencia externa de este pequeño grano de mostaza. No lo subestimen porque, aunque es la semilla más pequeña, no obstante, de cierto crecerá hasta convertirse en un gran arbusto. Lo que ustedes no alcanzan a ver a simple vista es el gran potencial que se encuentra oculto dentro de esta minúscula semilla de mostaza. ¿Se dan cuenta cómo algo tan pequeño puede llegar a llenarnos de tanto asombro? O sea, como una semilla de mostaza que es de 1 milímetro de diámetro puede crecer, o sea, convertirse en un arbusto. ¿Cómo pudo esa pequeña semilla convertirse en un arbusto tan grande? A tal punto que dice la escritura que aún las aves del cielo vienen y anidan en él. Es que allí, escuche lo que le voy a enseñar, es que allí en el interior de esta pequeña semilla de mostaza se esconde su gran secreto, o sea, su ADN. Allí está oculto toda la información genética que necesita para desarrollarse plenamente. En su código genético se encuentran las hojas, las ramas, las raíces y los frutos
que podrán luego nacer en ella. ¿Qué dice la Escritura acerca de todos nosotros? ¿Quieres saberlo? Mire lo que dice. En el Evangelio según Juan, capítulo 15, verso 8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Seáis así mis discípulos. Escúchalo otra vez. En esto es glorificado mi Padre. Le dice el Señor a sus discípulos, en que llevéis mucho fruto. O sea, lo que el Señor está diciendo es que ya dentro de cada uno de nosotros, dentro de nuestro ADN espiritual, dentro de nuestro ADN, dentro de nuestro código genético, ya Dios puso frutos y dice que Él nos puso para que llevemos muchos frutos. ¿Cuántos? Dice muchos, y seáis así mis discípulos y mi Padre sea glorificado en esto. Lo que quiero enseñarle es que usted no es una persona vacía. No es una persona vacía. Dios puso dentro de usted frutos que ya están allí, pero que necesitan manifestarse por la fe. El Evangelio de Juan, ahí mismo, que capítulo 15, verso 16, dice lo siguiente: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. O escucha otra vez lo que dijo Jesús: os he puesto para que vayáis y llevéis ¿qué? Fruto. Ese fruto ya está dentro de nosotros. Ese fruto son almas que podemos ganar para el Señor. Ese fruto es la obra de generosidad que Dios nos puso para que hiciéramos. Ese fruto es la obra del Señor manifestándose en nuestro interior a este mundo que tanto lo necesita. Y dice, y vuestro fruto permanezca. Pues bien, mi hermano, lo único que esta semillita de mostaza necesita para manifestar todo su potencial interno al mundo es que alguien la mire con fe y la siembre en tierra fértil. Escuche lo que dice la palabra del Señor en el Evangelio según Marcos, y lo leo para usted, según Marcos capítulo 4, versos 30 al 32, dice lo siguiente: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Y mire cómo Dios compara el reino, como el Señor Jesucristo compara el reino de Dios. Mírelo, hermanos, es increíble la comparación, ¿verdad? Porque entendemos que el reino de Dios es sumamente grande, infinito, un reino lleno de amor, de poder, de energía, hermanos. Y dice, es que Cristo compara el reino de los cielos con un grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, ¿qué dice que sucede? Mira el milagro. Aquí comienza a acontecer el milagro. Después de sembrado, dice, crece. Imagínense que según lo que he leído, la semilla de mostaza crece en términos de 4 meses. Crece 4 metros. O sea, 1 metro por mes. Dice, después de sembrado, crece. Y esto es lo que quiero decirle, mi hermano. Usted tiene que crecer. No se quede estancado, porque lo normal de la vida, un creyente, es que crezca. Dice, después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que aún las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. ¡Qué sorprendente! Dios hizo esto con el fin de mostrarle a usted que de algo muy pequeño, Dios es capaz de hacer grandes proezas. Eso nos brinda una enseñanza y es la siguiente. No, escúchelo bien, no se trata de su apariencia física. No se tratan de sus capacidades físicas, sino de lo que Dios puso dentro de su ser interior para manifestarlo al mundo. Escuche lo que dice la Escritura, y voy a leer solamente algunas partes del pasaje. En Evangelio según Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra. Imagínense, Dios puso en usted sal, pero esta sal
Es para, hermanos, la sal es para preservar al mundo de la corrupción. Hermanos, porque donde usted esté, hermanos, la corrupción no puede crecer. Porque la sal detiene la corrupción, hermanos. Dice luego el Señor en el capítulo, verso 14, ahí mismo, capítulo 5, verso 14, vosotros sois la luz del mundo. ¿Y para qué Dios puso eso? Dios puso luz en usted y lo llama a usted luz del mundo. ¿Para qué? Para que su luz disipe las tinieblas, las obras del maligno, hermanos. Su luz, que no seamos partícipes de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas como con la luz. Su luz alumbra, su luz es la luz de Dios, alumbrando al ser humano para que lo vean a usted, vean sus buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mire lo que dice, escuche lo que dice Romanos, la epístola, la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 12, verso 3, dice: piense de sí con cordura, conforme, escuche lo que quiero leerle, escuche lo que dice la escritura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Por eso quiero decirle, si usted es un creyente, usted no puede decir que no tiene fe, porque entonces ¿cómo va a creer? Si usted vino a Cristo y le rindió su vida al Señor, Dios puso en usted una medida de fe, pero usted es responsable de hacer crecer esa medida de fe. El punto es este: si Dios colocó ese extraordinario poder dentro de esta pequeña semilla de mostaza que tan solo mide 1 milímetro, fue con el fin de hacerlo comprender a usted, mi hermano, todo el potencial que Él ha puesto dentro de su ser. Dios puso en usted frutos, escuche, los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Se puso los frutos del Espíritu, puso dones de sanidad, dones de discernimiento de espíritus, dones de milagros, dones de fe, etcétera. Puso Dios dones, puso talentos en usted. Talento tal vez para tocar un instrumento, para cantar, talento para servir. No sé, puso talentos, virtudes y capacidades para que por ellas pueda acceder a los lugares celestiales, para que por ellas usted pudiera servir al Señor y al pueblo del Señor. Estas virtudes le ayudarán a usted a vencer, a prosperar, a ser bendecido y ser bendición para otros. Lo que usted necesita es lo que dice Cristo acerca de la semilla de mostaza: es crecer. Disponga su corazón a crecer. Si usted siente que está estancado, si usted siente que son años de estar estancado, crezca. Y solo hay una forma de crecer en fe, hermanos: es conociendo lo que dice la Escritura y creyendo lo que dice la Escritura y haciendo las cosas conforme dice la Escritura. La fe sin obras es muerta. Usted tiene que actuar en fe. La fe divina que fue plantada en su espíritu es sumamente poderosa. Dios mismo le está haciendo ver a usted el gran potencial que perfectamente puede desarrollar por medio de la fe. Así que libere ese poder por medio de la fe en Jesucristo y en su palabra. Es claro que esta pequeña semilla de mostaza representa su vida, que aparentemente muchos ven pequeña, insignificante, pero quiero que sepa eso. El Señor, sepa esto, hermano. El Señor te ha mirado con amor, te ha mirado con fe. A Él no le ha importado tu apariencia externa. Por eso fue que Dios puso en usted este gran poder, ese potencial, que es la fe en ese momento. Con esta virtud te ha dotado de habilidades únicas para que por ellas puedas tener éxito en todas las cosas que emprendas. Puede ser, claro que sí. Puede que su comienzo sea minúsculo al ojo humano, minúsculo como esa semillita de mostaza que mide apenas 1 milímetro. Puede que su comienzo sea así, insignificante, aparentemente insignificante, pequeño. Puede que usted quizás se haya sentido como una persona poco influyente,
pero con fe un día llegará a crecer hasta convertirse en un gran arbusto. Escuche lo que dice la escritura. Mire lo que dice la escritura en el libro de Job, capítulo 8, verso 7. Mire qué lindo lo que dice el Señor. Lo que nos dice el Señor a cada uno de nosotros, a usted en este momento. Escuche lo que te dice el Señor. Aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Así que pídale al Señor que le enseñe y ayude a desarrollar la fe que ha puesto en usted, a desarrollar por fe todo este gran potencial creativo que Él puso en tu vida, dentro de ti. Tal como la semilla de mostaza necesita ser sembrada en tierra para poder desarrollarse y liberar todo ese potencial que hay dentro de ella, de igual manera a usted le es necesario sembrar su vida de fe en Dios, en Cristo Jesús, en la palabra del Señor, el cual todo lo puede, y sus promesas, todas sus promesas son fieles y verdaderas. Es así como usted logrará alcanzar el propósito por el cual fue alcanzado por Dios. Todo esto acontece a usted y en usted, gracias a la obra soberana del Espíritu del Señor morando en su interior y manifestándose poderosamente en su vida. Así vemos que la fe no es una creencia en ninguna forma, no es una creencia pasiva. Todo lo contrario, la fe es un proceso plenamente activo, tremendamente poderoso que, al igual que le acontece al grano de mostaza de la parábola, usted esconde tras su apariencia mínima un sorprendente poder creativo, el cual está listo para ser manifestado a toda la creación. Y recuerde esto, no es su apariencia corporal o intelectual lo que importa. Dios no quiere que usted ponga su atención en las cosas externas de su vida, sino en las cosas internas, en las espirituales. El potencial que Dios puso dentro de usted es lo que verdaderamente importa aquí. Tener fe como el grano de mostaza, escuche bien lo que le voy a decir. Tener fe como el grano de mostaza de ninguna forma tiene que ver con una fe pequeña, sino con creer que usted puede alcanzar el propósito por el cual fue creado por el Señor. Dios le escogió a usted para grandes cosas. Una fe como un grano de mostaza es una fe que no se conforma a ser pequeña, más bien es una fe que se sumerge en tierra. Y voy a decirlo de esta forma, en la tierra de la palabra de Dios, en la tierra fértil, y se arraiga en ella y crece en ella y crece y no se detiene. Escuche lo que dice el profeta Zacarías, el capítulo 4, verso 10. Dice, ¿se burla alguien de los comienzos pequeños? Vea, hermano y hermana, nunca menosprecie los comienzos pequeños. Nunca se burle de los comienzos pequeños. No lo haga, porque acuérdese de cosas pequeñas. Dios hace grandes cosas. Escuche lo que dice la Biblia en 2 Corintios, capítulo 4, verso 7. Dice así, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Claro, y lo voy a decir una vez más dentro de un momento, nosotros somos ese vaso de barro. Y tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios, sea del Altísimo, sea del Todopoderoso, del Elión, del Shaddai, para que la excelencia del poder sea del Dios, del Señor, de Adonai, y no de nosotros. Escuche, Dios le escogió a usted con el propósito de bendecirle, para poder bendecir a otros a través de su vida. Ahora puede comprender mucho mejor lo que Cristo quiso decir con la parábola del grano de mostaza. El mensaje del Señor para usted es el siguiente: yo te he enseñado, te he mostrado que para hacer cosas realmente sorprendentes, solo necesito de un pequeño
grano de mostaza que valore lo que he puesto dentro de él. Y quiero leerles para usted 1 Corintios, capítulo 1, verso 26 al 31. Y preste mucha atención porque aquí el Señor yo sé que le hablará a todos nosotros. De alguna forma, en algún punto, ese pasaje que voy a leer, yo sé que usted se va a identificar con esto. Dice así la palabra del Señor. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Miren, hermanos, Dios le escogió a usted y le plació escogerlo a usted y a mí, para que la gente vea lo que Él es capaz de hacer con nosotros, para que todos se den cuenta de lo que Él es capaz de hacer con nosotros. Hermanos, no se menosprecie usted. Si otras personas lo menosprecian, no lo haga usted. Pero ubíquese con Dios. Dios lo escogió a usted para hacer grandes cosas con su vida. Pero recuerde de dónde Dios lo sacó. Siempre. Para que nunca tenga problema con la soberbia, el orgullo, el egocentrismo, no sé, nunca tenga problema con esas cosas, sino que usted siempre recuerde que es que es Cristo en usted, la esperanza de gloria, y decir como dijo el apóstol Pablo, soy lo que soy por la gracia de Cristo en mí, por la gracia de Dios en mí, soy lo que soy, no por mis propias habilidades, no por mis propias virtudes, sino por lo que Él hizo en mí. Hermanos, bueno, espero que esta enseñanza, esa reflexión en realidad, espero que haya sido de bendición para usted y que el Señor le haya hablado a usted, hermano y hermana, en todo lo que respecta a su vida de ahora en adelante. Recuérdese del grano de mostaza, lo que Cristo enseñó, y recuerde que ese grano lo representa a usted, pero todavía más, escuche, si Dios hace que la hierba germine, la hierba que hoy es y mañana es echada en el fuego, si Dios la viste y hace que germine, no hará mucho más con ustedes. No valen más ustedes que una pequeña semilla de mostaza. Entonces, ¿cuánto más Dios puede hacer con la vida de cada uno de nosotros? Solamente creamos a Dios, creamos su palabra, creamos la palabra, las promesas del Señor hacia nosotros. Dios es el que hace la obra en nosotros. Dice la palabra que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día que venga el Señor. Así que hermanos, Dios me los bendiga a todos. Es un gusto, una bendición haberle tenido aquí conmigo en este programa, hermanos. Gracias por unirse a esta transmisión y comparta este video, hermanos, que sea bendición para muchas personas más. Que el Señor le bendiga. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias en el nombre de Cristo Jesús te damos, porque por Él es que somos lo que somos. Gracias por la obra que tú haces en nosotros, Señor. Por tu gracia manifestada en nuestras vidas. Porque tú siempre nos alientas. Siempre nos motivas a seguir adelante. Siempre nos motivas a creer. Siempre nos animas a creer, a crecer en fe. Siempre nos andas fortaleciendo, Señor, y enseñándonos cómo hacer las cosas. Padre, depositamos nuestra vida en tus manos, nuestras vidas, cada uno de nosotros. Le depositamos en tus manos. Tal vez, Señor, seamos personas pequeñas y tal vez así nos mire la gente. Señor, pero queremos decirte que tú nos ayudes a crecer, que
Siembra, que siembre nuestras vidas en tierra fértil. No, Señor, no en pedregales, no junto al camino, sino en tierra fértil nuestra vida sea sembrada. Y ayúdanos a crecer en fe, a poner por obra lo que hemos aprendido. En el nombre de Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y te conceda paz. Shalom, ubrajá, paz y bendición para todos ustedes, mis hermanos y hermanas. Y un gusto estar con ustedes en este momento. Dios me los bendiga mucho.